Muchas gracias. Bien, vamos a continuar con este curso de sismos y evaluación de estructuras. Una vez que ya se presentó el tema anterior sobre la sismicidad en México, vamos a adentrarnos un poco en las estructuras, ¿no? Eh, Se va a hablar en este curso sobre los daños, pero para poder identificar estos daños, primero tenemos que saber cómo están constituidas nuestras estructuras. Entonces, nuestro siguiente tema es tipos de edificación y estructuración. Estos tipos de edificación, los que vamos a abordar en esta presentación, son los que se presentan frecuentemente en nuestro país. Seguramente habrá tipos de edificación que no abordaremos, pero es porque no son tan comunes, ¿no? Y pues vamos a ver cómo están constituidos, cómo es su estructuración. Bien, entonces, nosotros tenemos o conocemos lo que es un sistema estructural, que es un conjunto de elementos estructurales. Estos elementos pueden ser vigas, pueden ser columnas, pueden ser losas, pueden ser contravientos, etc. Estos elementos estructurales son los encargados de transmitir la carga de un edificio, como se está viendo en la imagen, hacia sus apoyos, hacia la cimentación. La cimentación es el elemento estructural que se va a encargar de dirigir estas fuerzas, estas cargas, hacia el suelo, ¿no? Por sus características, tenemos tres principales tipos de elementos estructurales. Los elementos más importantes son los elementos verticales o de soporte, que pueden ser columnas o muros, ahorita lo vemos. Elementos que forman nuestro sistema de piso y techo, elementos horizontales, y los elementos de la cimentación, que como dijimos son los que se encargan de transmitir estas cargas hacia el suelo. ¿Qué no es un elemento estructural? Un elemento no estructural pueden ser los acabados, puede ser la fachada, puede ser cancelería, cristalería, etc. ¿Por qué? Porque estos elementos no van a transmitir nuestras cargas hacia, hacia el suelo, ¿no? Entonces, imagínense un muro debajo de una ventana. La pregunta es, ¿sería un elemento estructural? No, porque no transmite ningún tipo de carga, ¿no? Solamente está para delimitar lo que es la ventana, ¿no? Bien, ¿qué tipo de cargas se presentan en nuestras edificaciones? Principalmente dos tipos, las cargas verticales y las cargas laterales. Las cargas verticales corresponden al peso propio de la estructura, el peso de los materiales, el peso de los ocupantes de ese edificio, de los muebles, etcétera. Son cargas verticales. Pero cuando ocurre un movimiento, eh, principalmente un sismo, puede ser un viento también, etcétera, pero principalmente un sismo, se van a presentar estas cargas laterales, como lo vemos aquí en nuestra imagen. En estas cargas laterales, los muros van a soportar estas fuerzas y transmitirlos a la cimentación o nuestros elementos verticales. Y el sistema de piso y techo son los que se van a encargar de
distribuirlas a nuestros elementos verticales, ¿no? Entonces, si tomamos una muestra de lo que es el muro en este caso, podemos ver cómo puede estar sometido a compresión, a cargas verticales o a un estado de compresión diagonal producto de nuestras cargas laterales. Y si nosotros lo tomamos y lo plasmamos a unas pruebas de laboratorio, nosotros realizamos este tipo de pruebas, pruebas a cortante, prueba a compresión, donde al someterlo a ciertas cargas, vemos cuál es la falla, ¿no? Tanto a compresión como a cortante. Bien, entonces vamos a entrar a ver los diferentes ejemplos de los elementos estructurales. Vamos a empezar con los sistemas de piso y techo, que son los elementos horizontales. El sistema de piso se refiere a esta combinación de elementos horizontales, que son elementos estructurales, como pueden ser losas, vigas, que van a contribuir a la transmisión de cargas hacia los elementos verticales. Además de soportar estas cargas gravitacionales, de mobiliario o de los usuarios, su función es conectar estos elementos estructurales verticales y distribuir entre las fuerzas horizontales generadas por el sismo, ¿no? Entonces vamos a ver qué tipo de elementos nos vamos a encontrar comúnmente en nuestros sistemas estructurales. Tenemos principalmente estos 4 tipos, ¿no? Empezamos por la imagen superior izquierda. Es una losa maciza, perimetralmente apoyada. ¿Por qué perimetralmente apoyada? Si se dan cuenta, se puede observar que entre columna y columna hay una viga y a su vez la losa se apoya sobre esas vigas, ¿no? Entonces es una losa maciza perimetralmente apoyada. A diferencia de nuestra segunda imagen, una losa plana maciza, si se dan cuenta no tenemos estas vigas que conecten columnas contra columnas, por eso es una losa plana maciza. Tenemos también losas reticulares perimetralmente apoyadas, igual en su perímetro están apoyadas por estas vigas, pero la losa es reticular, no es maciza, y losa plana reticular, sin estas conexiones de viga, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, una losa con un ábaco y capitel. Es un sistema de losa plana. Si se dan cuenta, no hay una viga que conecte o que una estas dos columnas. Simplemente es una losa plana apoyada sobre estas columnas. ¿Por qué se le pone este ábaco y este capitel? Para que no penetre en posibles movimientos la columna sobre la losa, ¿no? Se distribuyen las fuerzas en estos dos elementos y no haya una penetración y genere daño a nuestra losa. Ejemplo de sistema de piso y techo de losa plana reticular. Podemos observar que no es perimetralmente apoyada porque no tiene vigas, simplemente están la losa apoyada sobre las columnas, donde encontramos comúnmente este tipo de losas en estacionamientos, ¿no? Centros comerciales, en edificios, podemos observar este tipo de losas. Aquí otro ejemplo de losa reticular, pero esta sí está apoyada sobre traves, ¿no? Aquí el material de estas traves es de acero, entonces es losa reticular perimetralmente apoyada, ¿no? Otros sistemas de piso y techo comunes que podemos observar, sobre todo en viviendas, es este tipo de sistema de vigueta y bovedilla. Son estos elementos, estas viguetas y estas bovedillas, son elementos que se colocan y después se vierte una capa de concreto, ¿no? Esto, como les comentaba, es comúnmente utilizado en viviendas y si algún día nosotros nos toca revisar un edificio y podemos ver por la parte inferior de la losa, vemos este tipo de arreglo, quiere decir que tenemos el sistema de piso de vigueta y bovedilla. Es fácil identificar cuando no tiene un aplanado, ¿no? Otro tipo de sistemas eh, flexibles que nos podemos encontrar, sobre todo en zonas rurales, este tipo de techos compuestos por vigas de madera y teja. Por supuesto, estos son techos, al ser techos flexibles, solamente se encuentran en viviendas de un solo nivel, ¿no? Y otro tipo de ejemplos de techos flexibles, techos compuestos por lámina o otro tipo de materiales precarios, ¿no?
Igual, generalmente en zonas rurales encontramos este tipo de techos y los conocemos como techos flexibles. Una vez que vimos lo que son los sistemas horizontales de piso y techo, vamos a entrar con el sistema más importante, que es los elementos verticales. Estos elementos verticales generalmente lo que vamos a encontrar van a ser columnas que a su vez van a formar marcos. Ustedes pueden ver, estas columnas tienen unas vigas o pueden tener traves que las conectan y forman estos marcos. A esto le llamamos un marco. Aquí otro ejemplo de columnas, igual formando estos marcos. Si se dan cuenta, estas columnas siempre van a ser elementos verticales. Otro ejemplo de columnas formando marcos, aquí construidas directamente en el sitio. Es un sistema compuesto de concreto y de acero. Y los muros, ¿no? Que generalmente nuestras viviendas van a estar constituidos por este tipo de elementos, es un sistema como si fuera una columna, pero con una dimensión mayor, ¿no? Esto le vamos a llamar muro. Y por supuesto también hay combinaciones. En nuestro sistema vertical hay edificaciones que están compuestas por muros, como se ve aquí en la imagen, y por columnas. Entonces, estos son los elementos más importantes. En nuestras siguientes ponencias eh, vamos a identificar los daños que se pueden generar en estos elementos. Un ejemplo de un muro de una vivienda, un muro de mampostería. Este muro de concreto, completamente construido de concreto, pero este es de mampostería. ¿Qué le llamamos mampostería? A estas piezas pueden ser de barro recocido, de cemento arena, como tabicones, etcétera. Y las estructuras de mampostería se caracterizan por estar construidas por estas piezas. Vamos a tener diferentes tipos de sistemas construidos con mampostería. El primero y el más común, el que prácticamente el mayor número de viviendas está construido, es la mampostería confinada. ¿A qué le llamamos mampostería confinada? La mampostería confinada es estos muros de los que hablábamos con estas piezas de mampostería, pero está confinada por unos elementos que nosotros llamamos castillos y traves, ¿no? O dalas. Estos elementos no son considerados como columnas, son castillos por sus dimensiones y confinan a este elemento. Se dan cuenta, para poder hablar de una mampostería confinada, este es otro ejemplo. Aquí la pregunta es, ¿esta mampostería es bien confinada o mal confinada? La respuesta es mal confinada. ¿Por qué? Porque según el reglamento o las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de mampostería de aquí de la Ciudad de México, nos dice que para considerar una mampostería confinada debe de haber elementos en nuestras aberturas, refuerzos en nuestras aberturas que nosotros podemos conocer como puertas o ventanas. Aquí en la parte inferior derecha son algunas características que debe de cumplir. Por ejemplo, eh, un castillo de otro castillo no debe tener una separación mayor a 4 metros o 1.5 metros de la altura de nuestro entrepiso. Comúnmente, cuando construimos este tipo de viviendas, llamamos algo que se llama autoconstrucción. Esto quiere decir que no nos apoyamos de algún experto o un profesionista de la construcción, sino nosotros mismos o con el apoyo de un maestro albañil construimos nuestras viviendas. ¿Qué pasa? Que a pesar de que los maestros albañiles tienen mucho conocimiento de este tipo de construcciones, pues sí, hay veces que omiten este tipo de elementos, ¿no? Nuestro refuerzo. Les puedo decir que la mayoría de nuestras viviendas construidas con este sistema no tiene estos refuerzos. Los invito a que ustedes se pregunten o su vivienda tiene este tipo de refuerzo, como se ve aquí en esta imagen, estos castillos que deben de ir aquí en cada abertura, que pueden ser castillos más con una sección menor que los castillos laterales o los que confinan, pero que sí deben de existir. Otra característica que debe de cumplir es que debe de haber castillos en pretiles, en los medios muros que están
en la parte superior de nuestra vivienda, deben de tener dalas y castillos que confinen también. Hay veces que solamente ponemos nuestras piezas, que es lo que pasa que cuando viene un movimiento puede tirar este tipo de elementos, que aunque no son elementos estructurales porque no están soportando nada, sí pueden generar algún tipo de daño, sobre todo si va pasando alguna persona, ¿no? O a los propios ocupantes de nuestra vivienda. Otra característica para considerar una mampostería bien confinada, la separación entre dala y dala no debe ser mayor a 3 metros. Si tenemos un entrepiso mayor de 3 metros que lo queremos hacer un piso alto, con techo alto, debemos de meterle una dala intermedia si mide más de 3 metros. ¿Ok? Entonces, esta imagen que tenemos aquí, aunque tiene castillos que confinan nuestras piezas de mampostería, la vamos a considerar como una mampostería mal confinada. ¿Qué otro tipo de sistema de mampostería o edificación de mampostería tenemos? Tenemos esta que le denominamos hueca con refuerzo interior. Si ustedes pueden observar la imagen, no vemos o no logramos ver estos castillos que vemos aquí en esta, ¿no? O sea, aquí no los vemos. ¿Por qué? Porque el refuerzo está interno, ¿no? Estas piezas son huecas y en ciertas, sobre todo en intersección de muros, en fin de muro y a cada cierta distancia, eh, estas piezas huecas llevan acero de refuerzo interior y rellenas por una revoltura de concreto, ¿no? Estos son los elementos que están reforzados interiormente en estas piezas. ¿Dónde encontramos comúnmente este tipo de sistemas estructurales? Pues sobre todo en unidades, ¿no? Unidades habitacionales, donde se construyen varios departamentos y están construidos con este tipo de mampostería, con refuerzo interior. Algunos con castillos y dalas visibles, pero generalmente los castillos no se logran ver. ¿Cuál es la importancia, cuál es la dificultad de este tipo de construcción? Que al momento de que se vierte el concreto dentro de nuestras celdas huecas con el refuerzo, debemos de tener cuidado en que tenga un perfecto vibrado para que no existan huecos, ¿no? Porque hay veces que luego vamos a realizar visitas de evaluación a algún edificio de este tipo de características donde ya hay daño y se descubren los huecos de las piezas y vemos cómo no se rellenó perfectamente este tipo de huecos con concreto. Entonces, esa es una de las características que debemos de tener cuidado para este tipo de sistemas. ¿Ok? Otro tipo de mampostería que podemos observar en nuestras edificaciones es este tipo de marcos. Estos, si se dan cuenta por sus dimensiones, por el tamaño de su sección, ya no son considerados como castillos, ya son como tal columnas de concreto que con estas vigas forman estos marcos y que tienen dentro de este marco la construcción de un muro de mampostería, ¿no? Donde podemos observar este tipo de edificaciones en escuelas, en edificaciones de este tipo, ¿no? Pero se le considera también como sistema de mampostería y lo denominamos como muro de diafragma. Aquí podemos ver nuestro marco. Entonces, para estructuras de mampostería, que son las que principalmente en nuestras viviendas vamos a observar, tenemos o aquí podemos observar tres diferentes tipos, que es la mampostería confinada, la mampostería con refuerzo interior y estos muros diafragma. ¿Qué otro tipo de mampostería no observamos aquí en la presentación, pero puede existir? Pueden existir mamposterías o muros de mamposterías construidos, pero sin elementos que confinen, como los castillos. Simplemente las piezas, se colocan los muros, pero no hay nada que lo confine. A esto le llamamos mampostería simple o mampostería sin refuerzo, más reforzada. Este tipo de mamposterías ya no se permiten construir dentro sobre todo zonas sísmicas, porque son muy propensas a colapsar, porque no tienen este confinamiento. ¿Qué tipo de estructuras podemos encontrar dentro de este tipo de sistemas de mampostería simple? El adobe, por ejemplo. El adobe son un sistema donde no tiene elementos que confinen. Entonces, son cuatro diferentes tipos de mampostería que podemos encontrar en
en el país, o los más comunes, pero los que están dentro de nuestro reglamento son mampostería confinada con refuerzo interior y muros diafragma. Otro tipo de estructuras que nosotros encontramos son las estructuras de acero. Generalmente estas edificaciones forman marcos con las columnas y nuestras vigas de acero. Como vemos aquí en la imagen, todo está construido con elementos de acero, columnas y nuestras vigas de acero, ¿no? También el tipo de losa que utilizamos aquí generalmente o en mayor de los casos son lo que conocemos como losa acero, que son estas láminas que se colocan, se fijan a nuestras vigas, se les pone un tipo de malla de alambre y se cuela, ¿no? Este tipo de edificación generalmente los vamos a ver en edificios altos. Es muy poco probable que una vivienda tenga este tipo de sistema estructural, a menos que sea una vivienda muy grande. Generalmente lo vamos a encontrar en edificaciones altas. ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál es lo importante que se debe de cuidar en este tipo de edificaciones? Las conexiones. Las conexiones generalmente pueden ser atornilladas o con soldadura. Este tipo de conexiones las debe de realizar alguien que tenga cierta experiencia para poder realizar tanto la soldadura como la conexión atornillada. Aquí vemos el ejemplo de lo que es la soldadura en este tipo de sistemas estructurales. Entonces, se debe de tener cuidado que tenga cierta certificación eh, eh, la persona o el técnico que haga este tipo de conexiones, porque generalmente es donde falla cuando viene un movimiento. Generalmente las edificaciones de acero es donde falla, generalmente en las conexiones. Nuestro tercer sistema estructural es lo que nosotros conocemos igual como marcos, pero en este caso el material va a ser de concreto. Este tipo de marcos, al igual que el acero, formados por columnas y vigas, solo que de material de acero, eh, puede ser solamente de concreto o puede, como dice aquí, haber una combinación entre concreto y acero, ¿no? Aquí nosotros perfectamente podemos ver las traves y las columnas, elementos verticales y elementos horizontales. Pueden ser colados o construidos en el sitio, estos elementos estructurales, o pueden ser construidos por elementos prefabricados. Las columnas y las vigas, las traves, pueden ser construidas en una fábrica, solo llegan a la obra a ser conectadas, ¿no? Entonces, este es otro tipo de sistema estructural, generalmente también en edificaciones altas, en hospitales, en eh, todo este tipo de edificios. Poco probable ver este tipo de material en una vivienda unifamiliar. Entonces, generalmente va a ser en estas edificaciones y generalmente va acompañada por muros de concreto. Otros elementos que podemos considerar estructurales, pero que no han entrado en estas clasificaciones horizontales o verticales, son elementos adicionales conocidos como contravientos. Generalmente estos contravientos son diagonales, son elementos diagonales, tiene diferentes configuraciones y el objetivo de estos elementos es aumentar la rigidez de un marco, ya sea de concreto o de acero, para restringir estos desplazamientos laterales. Generalmente están construidos dentro de nuestros marcos, pero también pueden estar por fuera. Este tipo de elementos los vamos a ver generalmente en edificios altos, que tienden mucho a tener muchos desplazamientos. Entonces, al rigidizar con estos elementos, el movimiento se limita. Vamos a ver ejemplos. Aquí tenemos el ejemplo de un contraviento. La configuración es en X. Si ustedes se dan cuenta, está dentro de un marco, está por dentro de un marco, como si fuera un muro, digamos, pero es un contraviento y cubre solamente un piso, ¿no? Este es un ejemplo de un proyecto de rigidización de un edificio. Este edificio construido en un inicio sin este tipo de elementos, al ver el comportamiento que ha tenido y los desplazamientos que tiene con los diferentes movimientos, se llega a la conclusión que necesita un proyecto de rigidización. Entonces, ¿qué es lo que se hace?
poner este tipo de contravientos. Aquí podemos observar las preparaciones de estos elementos de anclaje a la estructura, estos elementos metálicos. Y aquí ya tenemos el proyecto terminado. Si se dan cuenta, se colocan estos elementos por fuera de los marcos. No está dentro del marco como el que vimos en un principio. Y pueden cubrir varios pisos, no nada más un nivel. Entonces, con este tipo de proyectos de rigidización, estos elementos, hay que aclarar que pueden ser construidos en un inicio junto con la obra. Por ejemplo, las torres que vemos en Reforma, que tienen este tipo de contravientos, se construyeron durante la construcción del edificio o como un proyecto de reforzamiento, ¿no? Entonces, pueden construirse de estos dos tipos de formas. Aquí vemos que estos contravientos, como les comentaba, en X, es su configuración, son externos, no están dentro de los marcos. Es una conexión fuera del plano y cubre un piso, pero puede cubrir dos, tres pisos dependiendo del proyecto. Para poder realizar este tipo de construcciones o de proyectos hay que hacer un estudio por un ingeniero o un profesionista de la construcción especialista en estructuras. Vemos otro tipo de contravientos. Estos, a diferencia de los pasados, tienen una configuración en K por la forma que tienen, o sea, no tienen X. Cubren igual solamente un nivel y tienen este tipo de atizadores para no generarle daño a nuestras vigas, ¿no? Este es otro tipo de contraventos que podemos observar en nuestras edificaciones. Entonces son elementos que no son ni verticales ni horizontales, pero que también consideramos como elementos estructurales. Aquí tenemos el ejemplo de cómo se mueve un edificio, ¿no? Vamos a suponer, digo muy burdamente, que tenemos un edificio. Estas regletas de acrílico azules son nuestros elementos verticales, que en este caso vamos a considerar como columnas, y estos elementos horizontales, hechos de madera, son nuestros sistemas de piso y techo, ¿ok? Entonces, un edificio muy simple, lo vamos a someter a estas cargas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el edificio? Si aplicamos este movimiento o hacemos que la base o el suelo, en este caso, se mueva, como si fuera un sismo, podemos ver el movimiento que tiene, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que vimos en las primeras diapositivas? Comentábamos sobre las cargas laterales. A lo mejor cuando les dije estas cargas laterales, se nos hacía un poco difícil de poder imaginarlas, ¿no? Entonces nuestra edificación va a estar sometida a dos cargas. Cargas verticales, productos del peso, de los ocupantes, etcétera, y de estas cargas laterales. Aquí hacemos una analogía de lo que es el movimiento en el suelo, como en esta, pero nosotros lo transformamos a cargas laterales y se dan cuenta aplicadas en el entrepiso, que estas a su vez las van a distribuir a nuestros elementos verticales hasta la cimentación, ¿ok? Entonces así podemos ver de una manera más, eh, con un ejemplo, aunque muy sencillo, pero muy ilustrativo, cómo son estas cargas laterales, ¿no? ¿Qué pasa si volteamos nuestro modelo y aplicamos este tipo de movimientos en la dirección más rígida de nuestros elementos verticales? Pues vemos que nuestros desplazamientos son menores, ¿no? ¿Por qué? Porque es más rígido nuestro modelo en este sentido. ¿Qué hay que hacer para rigidizar el otro sentido, que es más, con mayores deformaciones? Colocar estos elementos estructurales, ¿no? Que nosotros llamábamos contravientos. Si se dan cuenta, a diferencia de la primera animación, pues el desplazamiento ya es menor. ¿Por qué? Porque estos elementos están absorbiendo toda esa energía, todas esas cargas que son aplicadas a nuestro modelo. Bien, una vez que hemos repasado lo que son nuestros sistemas estructurales, que ya vimos que pueden ser de concreto, de acero, de mampostería, vamos a ver qué características pueden generarles problemas a nuestra edificación, que le van a generar una vulnerabilidad. Esto no quiere decir que no se deba construir con este tipo de características. Simplemente, si se va a construir así, vamos a
tenemos que ser conscientes que le podemos generar cierta vulnerabilidad, pero si se construye adecuadamente siguiendo un reglamento, no debe tener ningún problema. ¿Cuáles son este tipo de aspectos físicos que pueden generar problemas en el comportamiento? Nosotros vamos a tener lo que es una irregularidad en planta, piso débil, interacción de elementos no estructurales con la estructura, que puede ser también conocido como columna corta, separación de nuestros edificios, vecinos, exceso de masa, irregularidades en elevación, entre otras. Pero estas son las más comunes. Vamos a ver algunos ejemplos. Irregularidad en planta. Irregularidad en planta se refiere a este tipo de configuración de nuestra edificación con una irregularidad, como lo vemos aquí, si lo vemos en planta, tenemos ciertas configuraciones, por ejemplo, en cruz, en H, en T, en L. ¿Qué pasa si construimos de esta manera? Puede generar ciertos movimientos o ciertas deformaciones que no estamos considerando. Por ejemplo, aquí con este modelo que se realizó en un programa de cómputo, se construye y al momento de que le aplicamos un movimiento, se dan cuenta cómo este tipo de extremos se desplazan más, ¿no? Tienen mayor deformación. Esto puede generar, este tipo de deformaciones, movimiento puede generar daño en nuestros elementos estructurales. ¿Qué quiere decir? Que hay que evitar este tipo de configuraciones. ¿Cómo lo evitamos? Con juntas constructivas. Si voy a construir con estas configuraciones, puedo dividir este edificio en H que está construido de con un solo cuerpo en diferentes cuerpos rectangulares que son más uniformes, más al momento de que venga un movimiento, cada uno se va a mover de forma separada, independiente y de un movimiento más que no va a generar tanto daño, ¿no? Entonces es una solución para construir con este tipo de irregularidad. ¿Ok? Otros aspectos que generan irregularidad en planta, cuando tenemos grandes aberturas en la losa, aquí unos ejemplos, eh, longitudes de edificio muy largas, igual si el edificio es muy largo, aunque sea rectangular, pero si es muy largo, lo más conveniente es pues, dividirlo en dos, ¿no? Y poner una junta constructiva para que por dentro haya acceso de edificio a edificio, como si fuera uno solo, pero al momento de que se muevan van a ser independientes, ¿no? Y hablando de lo que es irregularidad en elevación, nosotros tenemos este tipo de anomalías como el cambio abrupto de geometría, grandes diferencias en masas y diferencias en la rigidez de los pisos. Empezando por la primera, aquí es un ejemplo muy ilustrativo sobre lo que es una irregularidad en elevación. Si nosotros construimos de esta manera, puede generar un comportamiento no deseado cuando se mueve el edificio, ¿no? Esta imagen que vemos es una construcción muy precaria con autoconstrucción, sin ningún tipo de apoyo de algún profesional de la construcción. Pero ¿qué pasa con este edificio? Igual, con esta irregularidad en elevación, nosotros al momento de modelarlo, este es un ejemplo muy sencillo de lo que puede pasar al modelarlo. Si tenemos esta irregularidad, podemos hacer que el comportamiento no sea deseado, ¿no? Y este edificio seguramente fue diseñado por o construido por profesionistas de la construcción, ingenieros o arquitectos. Aquí otro ejemplo ya con colapso parcial de, de lo que provoca, de lo que puede provocar este tipo de fenómeno, de esta irregularidad en elevación. Esta es una foto del sismo de Ecuador del 2016. Concentración de grandes masas en niveles superiores. Este es un ejemplo muy ilustrativo, eh, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en edificios de oficinas? Luego, lo que nosotros nos hemos encontrado es que generalmente luego este tipo de edificaciones o de oficinas concentran en un solo nivel todo el archivo, ¿no? Todo el archivo de la dependencia o de la empresa la concentran en un solo piso. ¿Qué pasa? Que no estaba diseñado para ese tipo de cargas. Entonces, al momento que viene un sismo y un movimiento, puede generar ese peso en un concentrado, puede generar algún tipo de daño. La recomendación es no concentrar estos masas en un solo nivel, ¿no? Distribuirlos a lo largo de todo el edificio.
Irregulares en elevación en la distribución de los elementos estructurales, los cambios de rigidez. Aquí el ejemplo del antes y el después. Imagínense esta vivienda. Nosotros llegamos con el primer nivel de cierta forma, después el segundo completamente diferente y el tercero igual como si se hubiera construido en partes y de una forma muy irregular. ¿Qué pasa? Que no va a tener un comportamiento correcto cuando viene un sismo y provoca el colapso, ¿no? Aquí. Esbeltez en edificios. eh, se considera un parámetro asociado con la vulnerabilidad. O sea, cuando el edificio es muy esbelto, donde eh, tiene una altura mayor con una base menor, puede provocar este tipo de falla, ¿no? Este tipo de colapso. Se dan cuenta, la estructura como tal, pues, se ve que no tiene ningún tipo de daño, pero colapsó por ese tipo de características de esbeltez. La irregularidad en estructural en planta por disposición asimétrica de elementos estructurales. Por ejemplo, si nosotros tenemos un edificio en esquina, generalmente lo que pasa con ese edificio de departamentos, que las colindancias con los otros edificios ponemos elementos estructurales como muros muy rígidos, pero los que dan a la calle por cuestiones arquitectónicas, para que entre más luz, para que se vea, tenga mayor vista, no ponemos tantos elementos que puedan rigidizar. ¿Qué es lo que pasa? Que al momento de que viene un movimiento, existe este fenómeno que llamamos torsión. El edificio se empieza a torcer como aquí esta imagen. Esta imagen es torsión generada por la construcción de cubos de ascensor o de escalera que son más rígidos y provoca que estos elementos que no son tan rígidos o esta zona que no es tan rígida haga esta torsión. Lo hemos visto mucho en colapsos en esquina de este tipo de edificaciones. Sobre todo en el sismo del 2017 hubo muchos colapsos de edificios en esquina que no consideraron este tipo de movimientos. ¿Qué es lo que hay que hacer? No quiere decir que no hay que construir una esquina, ¿no? Claro que hay que construir una esquina. Simplemente hay que considerar este tipo de fenómeno, la torsión, porque si no nos puede llevar a un colapso. Un fenómeno que vemos comúnmente es este llamado la interacción de elementos no estructurales con un elemento estructural. En este caso le vamos a llamar columna corta. ¿Qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, elemento eh, de concreto con medios muro, que le llamamos. ¿Qué pasa? Cuando tenemos este tipo de marcos de concreto con nuestros medios muros, al momento que viene un movimiento, la columna está diseñada para que desarrolle toda esta deformación, como se ve aquí en esta columna derecha. Toda esta deformación. ¿Qué pasa cuando tiene un elemento que le impide desarrollar esa deformación? Toda esta deformación se va a concentrar en una columna más corta. Y al ser más corta, va a ser una deformación mayor que no estaba considerada. Y esto va a provocar cierto daño en este tipo de elementos. Cuando viene del otro lado, igual esta columna tendría que desarrollar toda esta deformación, pero la desarrolla solamente esta pequeña que está aquí y provoca daño. ¿En dónde vemos comúnmente este tipo de sistemas estructurales o de esta configuración? En escuelas, ¿no? Por ejemplo, la parte de abajo, esta es una escuela donde no se consideraron este tipo de interacciones de elementos estructurales con no estructurales y hubo como tal el daño, ¿no? No quiere decir que no podemos construir así, simplemente entre elemento estructural y no estructural dejar un tipo de junta con algún tipo de elemento que se pueda deformar para que no interactúen, ¿no? Aquí vemos un estudio, una prueba de laboratorio en Japón, donde se pueden dar el lujo de construir un edificio a tamaño natural y poder ensayarlo. ¿Qué es lo que pasa? Pusieron varias columnas con estas restricciones de medios muros. Al momento de que empieza el movimiento, la columna debería desarrollar esta deformación, toda la columna, pero solamente la desarrolla esta pequeña y provoca el daño, ¿no? Uno de las vulnerabilidades que vemos comúnmente aquí en la Ciudad de México es la llamada planta baja flexible. ¿Qué pasa? Edificios de departamentos, por cuestiones de querer tener espacios de estacionamiento, la planta baja la hacen con marcos de concreto y a partir del primero o segundo nivel con muros de mampostería o muros de concreto que son más rígidos
que los marcos de concreto. ¿Qué es lo que pasa? Al momento que viene en movimiento, este va a ser la planta baja, el piso débil. Y se puede, si no se construye correctamente, se puede llegar a colapsar o a dañar gravemente. Como este es un ejemplo del sismo de Ecuador, uno de estos compañeros que fue a apoyar en este evento. Si se dan cuenta, toda la estructura, tanto el edificio como las escaleras, está intacta, ¿no? La estructura superior. Lo que falló fue el piso, la planta baja flexible. Se dan cuenta, aquí están las alturas a las que debería de estar este edificio, pero falló, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. No quiere decir que no construyamos así. Debe de haber, se puede construir porque hay necesidad de estacionamiento, sobre todo en ciudades grandes. Solo hay que tener cuidado que estas pisos, plantas bajas, tengan la suficiente, estén construidos correctamente para que no vayan a fallar de esta manera, ¿no? Otro tipo de vulnerabilidad, separación entre los edificios colindantes. Hay veces que no se tiene cuidado con esto. ¿Qué pasa? Que al momento de que viene un movimiento, los edificios empiezan a chocar. A lo mejor, si no estuvieran tan cerca, cada edificio se movería libremente y no pasaría nada. Pero al momento de chocar, estos choques generan ciertas fuerzas que pueden provocar hasta colapsos, ¿no? Como es la imagen de la derecha. Aquí también hay un daño importante y un colapso parcial en los niveles intermedios. Entonces, aquí hay unas recomendaciones de lo que se debe de hacer para dejar este tipo de separación. También, aunque es viviendas que no son muy altas, también el reglamento nos dice que debe de tener cierta separación del vecino con el edificio vecino, ¿no? Otros problemas de estructuración que pueden generar vulnerabilidad en la edificación, edificios con elementos estructurales no continuos. Por ejemplo, aquí vemos que nuestro elemento horizontal no continúa con esta parte, ¿no? Es mejor o es recomendable que sea uno solo, ¿no? Que continúen estos elementos, porque si de por sí cuando viene un movimiento, todos los edificios se van a mover, es muy difícil predecir cómo se van a mover. Si supiéramos exactamente cómo se va a mover un edificio o cómo va a venir el movimiento, podríamos ser estructuras que resistan todo, ¿no? Pero el movimiento es muy aleatorio. Esto genera un comportamiento que nosotros, como ingenieros o arquitectos, tratamos de predecir y en eso están enfocados nuestro reglamento, nuestras normas, pero es complicado. Y más si le agregamos estos elementos que van a hacer que el movimiento sea todavía más eh, no tan uniforme, pues le vamos a agregar más vulnerabilidad, ¿no? Esto es importante, estructuras con vigas de mayores dimensiones que las columnas. Siempre se recomienda que las columnas sean de mayores dimensiones, ¿no? Que las vigas. Entonces, si tenemos vigas, como está aquí, con mayores dimensiones que las columnas, le estamos provocando una vulnerabilidad. Esto se debe de evitar, ¿no? Y muros diafragma sin refuerzo adecuado, ¿no? Aquí, por ejemplo, el refuerzo no es adecuado en estos muros. Son problemas o vulnerabilidades que podemos generar. Otra característica importante, sobre todo aquí en la Ciudad de México y en ciudades del Pacífico, es la fecha de construcción. ¿Por qué? Porque, como comentaba el maestro Jonathan en la ponencia pasada, después del sismo del 85 cambió completamente la forma en que se construye, sobre todo aquí en la Ciudad de México. Los reglamentos son más estrictos, se van actualizando siendo más estrictos, pero hay muchas edificaciones que fueron construidas antes de ese sismo, ¿no? Que ahorita todavía siguen en pie. ¿Qué pasa? Generalmente todo el país, municipios y estados deben de tener su propio reglamento de construcción, porque no es lo mismo construir aquí en la Ciudad de México que construir, por ejemplo, en Yucatán, ¿no? Tanto el suelo es diferente, las condiciones son diferentes, como los eventos que lo quejan, ¿no? Como el sismo, lo que preguntaban, ¿por qué en la península no se tiene registro de eso? Porque los sismos se dan en otras zonas, ¿no? Pero, por ejemplo, los huracanes pueden pegar más acá que en la Ciudad de México, por obvias razones, ¿no? Entonces, cada uno debe tener su propio reglamento, cada municipio y estado debe estar facultado. Aquí tenemos la imagen de los que lo tienen, hasta la actualización de 2019, que nosotros podamos ver. Todos los reglamentos, eh, tanto municipales como estatales, los que existen, los podemos ubicar en esta liga. Aquí un ejemplo de una edificación.
esta edificación yo la veo muy, o sea, formal. No, no pensaría que es de autoconstrucción, que sí hubo un ingeniero, un arquitecto que la diseñó, la construyó, pero que probablemente no consideraron las características que debería de tener, que lo mencionan en el reglamento. Entonces, por muy formal que sea la construcción, si no sigues la normativa, puede provocar este tipo de daños, ¿no? ¿Existe normatividad? Lo, lo dudamos un poco, ¿no? El edificio que veíamos anteriormente. Aquí seguramente fue construido con profesionistas de la construcción, pero probablemente no siguieron una normativa correcta, ¿no? Y provoca este tipo de daños. Y esto es lo que les comentaba. Todos estos edificios que fueron construidos antes de las normativas actuales, antes del reglamento del 87, por ejemplo, son dos ejemplos de la misma columna para el mismo edificio, pero construido en el 66 y construido con el reglamento del 87. ¿Se dan cuenta la cantidad de acero que le falta? Hay muchos edificios que actualmente están construidos de esta manera y que solo por estar construidos de esta manera son vulnerables. ¿Por qué? Porque ya no cumplen lo que ahorita se pide. ¿Qué hay que hacer? Hay que primero ubicarlos, hay que saber cuántos son y cuáles son, y después proponer, hacer estudios para ver si cumplen, que generalmente hay muchos que no van a cumplir con la normativa actual, y si no cumplen, hacer un proyecto de reforzamiento, ¿no? Porque eventualmente va a venir un movimiento y pues tienen que estar listos para este tipo de movimiento, ¿no? Entonces, en conclusión, estas edificaciones con un respeto normativo, si nosotros nos apegamos a nuestros reglamentos, en general no va a presentar problemas. Por mucho que yo tenga un edificio con planta baja flexible, con columna corta, etcétera, si nosotros nos apegamos a nuestro normativa, no van a presentar ningún problema. Si nosotros hacemos edificaciones uniformes, digo, hay veces que aquí es nuestra dificultad con los arquitectos. Si nosotros si fuéramos como ingenieros, si hiciéramos puras cajitas de zapatos así, como cuadraditas y todo, sería lo mejor para nosotros. Pero entiendo que por cuestiones arquitectónicas el edificio puede ser diferente. No quiere decir que no sea correcto, simplemente hay que tener más atención a que se mueva correctamente el edificio, ¿no? Y pues, eh, si existe esta normativa, pero si no hay alguien que obligue a respetarla, pues también vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, espero que con esta presentación nosotros, primero, podemos identificar, ahorita nosotros podemos salir a la calle y decir, ese edificio es construido con mampostería confinada. Ese edificio es construido con marcos de concreto. Primero que nada, identificar los sistemas estructurales que nosotros tenemos. Seguramente va a haber otro tipo de sistemas que no abordamos aquí porque no son comunes, ¿no? Los que presentamos son los más comunes en la República, pero eso es lo importante, identificarlos, ver cómo están constituidos y observar también esas características que pueden hacerlos vulnerables, ¿no? Entonces, bueno, de mi parte sería todo. Espero haya sido de su interés esta plática, y bueno, estoy a sus órdenes.